A mí me gusta mucho la sensación de un viaje que empieza. Mis manos están sudando, estoy muy nerviosa, me duele el estómago, me tiemblan las piernitas. En ustedes veo la ilusión de escuchar una historia emocionante, pero esto nada más es el principio de una historia. Hay un cuento terrible y a la vez encantador que se llama El Orla, y es curioso porque empieza así: qué hermoso día he tenido. La he pasado acostado bajo la hierba, sobre el árbol me está cubriendo y me resguarda. Y acaba: estoy absolutamente perdido. Algo domina sobre mí. Ese cuento lo que me hace pensar es qué sucedería si en las historias fuéramos del principio al fin, olvidándonos de lo que hay en medio. Pues justamente lo que hay en medio es el camino. Y el camino, en este mundo tan apurado de llegar a metas y de estarnos proyectando hacia el futuro, el camino es lo que nos hace descubrir. Después de dirigir una serie que se llamó Historias de Mujeres, con 15 protagonistas que superaron discriminación, desigualdad y violencia, yo seguí interesada en contar historias de mujeres, pero la verdad quería llegar a ellas de otra manera, como en un viaje de exploración. Por suerte, tiempo después me encontré en el Laboratorio de Emprendimiento Social Mecate, que organizó el TEC de Monterrey. Mi buen amigo Edgar Barroso me invitó, y ahí surgió Queda, una caja para compartir entre diferentes comunidades de mujeres con los mismos problemas. En Papúa Nueva Guinea existe una tradición, y es que los pobladores viajan cientos de kilómetros en sus canoas solamente para intercambiar objetos, y eso hace que se generen muchos vínculos entre los pobladores. A eso se le llama kula, y al viaje de los objetos se le llama queda, así que queda significa camino. Para mí fue muy emocionante tomar esa caja y emprender el viaje. Así llegué a San Felipe del Progreso, en el Estado de México, donde el 56.7% de las mujeres casadas o unidas han sufrido algún tipo de violencia. Es de las cifras más altas. Trabajé con un grupo de mujeres mazahuas, y con ellas entendí que lo importante de esta caja no era lo que yo o nuestra organización iba a poner dentro de ella, sino que lo que ellas mismas pondrían ahí. Poquito antes de empezar el Queda, les pedimos que trajeran un objeto que les gustaría compartir con otras mujeres con sus mismos problemas. Y esto se convirtió en el corazón del proyecto. Fue muy emocionante cuando las tuve enfrente y vi todos esos objetos que ellas iban a meter en esa caja para compartir con otras mujeres. Por ejemplo, la pulsera de Alicia. Alicia estuvo sufriendo mucha violencia, y cuando estuvo en esa etapa, una amiga suya le regaló esta pulsera y le dijo que cuando identificara una situación de violencia, se agarrara a ella. Para ella era un amuleto contra la violencia, y la quería compartir con otras mujeres para que también le significara lo mismo. Después, este plato. Nunca pensé que un plato pudiera tener un valor tan especial. Doña Chuy lo sacó y nos dijo que quería compartir ese plato porque cuando sufrió violencia tenía un nudo en la garganta y no podía comer. Así que una amiga suya se lo regaló para recordarle que tenía que desayunar. Ella lo quería compartir con otras mujeres para que recordaran esto. Después, este reloj. Primero lo vi y dije, bueno, pues sí, es un regalo un poco común, algo común de compartir, pero para Juana significaba otra cosa. Juana, con este reloj, quería decir que en cualquier momento las mujeres se pueden ir de la violencia, que no tienes que esperar, que cada segundo que marque ese reloj te puedes ir. Ellas y otras mujeres metieron todos sus objetos en esta caja, y en ese momento la cerré y se hizo un silencio parecido al que escuchas en un entierro. Les pregunté qué estaba pasando y me dijeron que cuando cerré la caja sintieron que se habían desprendido de una parte muy importante de su historia. Así que tomé la caja de las mujeres mazahuas y me fui a la siguiente comunidad. Y llegué a Punta Chueca, donde habitan 212 mujeres y 193 hombres de la etnia Seri, y trabajé con un grupo de mujeres seris que me enseñaron otra cosa. Con ellas yo esperaba que iba a escuchar historias muy parecidas a las que venía escuchando.
y pensé que nos compartirían y me compartirían a nivel de grupo sus historias con la violencia. Pero cuando les propuse que habláramos de este tema, se quedaron calladas. Entonces ellas me dijeron, no podemos hablar en grupo, pero sí podemos hablar contigo a solas. Así que cambié la dinámica, les pedí que salieran y fueron entrando una a una a contarme sus historias. Y yo lo recuerdo como un rumor, casi como las olas. En voces muy bajitas me empezaron a dibujar sus historias de violencia. Una de ellas estaba intentando separarse de una relación muy conflictiva porque su esposo tiene adicción al cristal y es un problema muy generalizado en esa zona y nunca lo había logrado, siempre se quedaba intentándolo. Cuando ellas compartieron sus objetos, tampoco supieron expresar como lo hicieron las mazahuas de una manera muy elaborada qué significaban, pero tenían un valor súper especial porque ellas los habían hecho con sus propias manos. Este costal, la pulsera, esta pulsera, y escribieron muy poquitas palabras apenas, y a mí me recordaron a las palabras que de repente ves debajo de un puente y que te emocionan, porque con poquitas palabras dice mucho. Estas mujeres silenciosas me enseñaron que en silencio también es una forma de comunicar, como una señal de humo que se dibuja en el cielo. Hay algo que ellas hicieron juntas. No hablaron, pero hicieron una caja para compartir sus objetos y arriba de ella pusieron una casita en donde se imaginaron vivir sin violencia. Y a esa casita le pusieron Akokashim, que significa casa bonita. Así que tomé la casa bonita y me fui a la siguiente comunidad de mujeres, a las faldas del Cerro de la Campana, a trabajar con un grupo de mujeres yaquis. Con ellas entendí que los objetos eran capaces de comunicar historias de mujeres que estuvieran lejanas. Yo estaba preocupada porque solamente tenía 5 objetos de las mujeres seris para compartir con 15 mujeres yaquis. Así que les propuse abrir la caja, fui poniendo los objetos sobre la mesa y les fui contando como ese rumor que me habían contado ellas de sus historias. En el momento que hice eso, les pedí que ellas vieran a quién estaban destinados esos objetos. Fue muy bonita experiencia porque cuando, por ejemplo, Victoria, que es una mujer seri, compartió este collar, que es como un océano, ellas inmediatamente lo identificaron con Dora, la anfitriona de la casa que nos recibió para hacer el queda. Y cuando se lo entregaron, aplaudieron muy fuerte como si fuera un trofeo. O este costalito que elaboró la mujer que estaba teniendo muchos problemas para realmente desprenderse de una relación dañina. Y con él fue muy curioso porque en cuanto saqué el objeto y les conté la historia, las mujeres simplemente se fueron pasando el costalito de mano en mano hasta que se lo pusieron en el cuello a una de ellas, que me miró y se le llenaron los ojos de lágrimas. Después se acercó a mí y me dijo, no puedo hablar. Y entendí perfecto cómo es que se conectaba su historia con la historia de la mujer seri silenciosa. Otros objetos que compartieron, por ejemplo, fue este rosario de una mujer que tuvo un problema una situación muy dura de violencia sexual a los 6 años. O, por ejemplo, Enriqueta, que es un objeto muy diferente porque ella pensó que es un objeto que le gusta compartir porque lo hace en sus días de nostalgia. Ella había tenido un problema de violencia, su madre la había violentado mucho y finalmente, ahora en su edad adulta, ya la había logrado perdonar. Así que todas esas mujeres pusieron sus objetos en la caja y me fui a la siguiente comunidad, en Loma de Bacum, al sur de Sonora, a trabajar con un grupo de mujeres yaquis. Y ahí yo pensé que me iba a escuchar las historias de violencia física y violencia psicológica que venía escuchando con estas mujeres. Pero aquí me encontré que existe otro tipo de violencia. Así lo contó Santa. Esta mujer, con ese rosario, nos contó que su familia había quedado dividida entre los que querían vender las tierras a 50 centavos el metro cuadrado para construir un gasoducto y los que querían conservar sus ancestros. Ella estaba muy afectada por eso. En ese momento las demás mujeres quisieron compartir también sus historias y me dijeron, esto que estamos viviendo es violencia. Y yo realmente lo entendí. Su hija más tarde compartió este rosario al que ella le dio una cualidad especial porque está hecho con materiales de la región. Y ella, cuando lo puso en la caja,
un collar al que ella se agarraba y decía que solamente con él podía superar una adversidad, lo dio. Y en ese momento dijo que sentía que se estaba cerrando un ciclo de su vida y abriendo otro. Y eso me hizo recordar a lo que sucedió cuando cerré la caja de las mujeres más aguas y se creó ese silencio, esa misma sensación de desprendimiento. Es muy interesante que estas mujeres también compartieron objetos muy relacionados con su identidad, como por ejemplo Anabela, que es una activista muy conocida en Sonora y que fue secuestrada durante el conflicto del gasoducto. Y ella compartió esta concha porque dijo que eran sus ancestros y tenía muchas ganas de compartírselo a otras mujeres para que también las protegieran. Incluso la caja que ellas hicieron la adornaron con la bandera yaqui, o sea que estaban muy interesadas en marcar ahí su identidad. Así que, para cerrar el ciclo de queda, regresé a la comunidad de las mujeres más aguas. Un ciclo de queda se cierra cuando regresas a la comunidad de la que partiste. Y cuando llegué ahí me puse ahorita así como con ustedes a contarles todas estas historias que había ido encontrando en el camino de mujeres, de sus objetos, de la violencia. Y cuando conté la historia de la mujer Seri que no se podía separar de una relación, María Paulina, una mujer de 58 años, me pidió hablar. Y me dijo, yo me siento muy identificada con esa historia. Nada más que yo me quedé 38 años esperando tomar la decisión de dejar esa relación. Y no lo había hecho. Hace unos meses, ella había ido a un retiro y ahí había podido escribir toda su vida. Y en ese momento se dio cuenta que el problema era de ella, porque no se valoraba. Entonces ahora había logrado hacer un cambio, seguía con su esposo, pero le marcaba los límites. Ella me dijo, ya no le pido permiso para salir. O por ejemplo, me dijo que también ella tomaba sus propias decisiones. La historia de María Paulina fue muy impresionante porque me quedó muy claro que ella estaba superando un problema. Ya cuando di por cerrado el queda, porque esa reflexión me gustó mucho, de repente me imaginé que todas las historias eran una sola historia y que las mujeres estábamos como en un camino y cada una en un lugar distinto. Las que habían iniciado a pelear contra la violencia, las que no sabían que era violencia, las que la estaban superando. Así que di por cerrado el queda con esa emoción y cuando ya cierro la caja y estoy a punto de irme, sucedió un error. Y ese error fue que una de las mujeres había traído un objeto para compartir cuando ya no teníamos caja. Entonces le pedí que por favor me dijera por qué había compartido este objeto y compartió esto. Gracias. Lupita me contó que le gustaban mucho las muñecas, que desde que nació siempre le regalaban una cada año. Para ella las muñecas significaban la inocencia antes de que la violencia llegue a la vida de las mujeres. Cuando era niña, ella recordaba que corría por una calle, pero ahora la atravesaba una calle cuando corría por el campo. O por ejemplo, me dijo que su mamá nadaba en el río Lerma, cuando ahora ni se puede acercar porque está súper contaminado. Ella quería lanzar con esta muñeca un mensaje a las mujeres para que recuperaran esa inocencia y se acordaran de su infancia. Como les dije al principio, a mí me gusta mucho la sensación de un viaje que empieza. Me pongo muy nerviosa y sobre todo sé que se abre frente a mí un camino en el que no sé qué va a pasar y la sensación puede ser muy terrible, pero sé que voy a descubrir. Con esta muñeca se va a abrir un nuevo ciclo de la caja de queda para compartir entre comunidades de mujeres y se le va a llamar Cuando yo era niña. Muchas gracias.